Buenas compañeras, compañeros, doctor Calcáneo. Este es mi video hablando acerca del libro que leí este semestre. Espero les guste lo que hice y espero que disfruten sus vacaciones. Asimismo, me dio mucho gusto compartir la clase de física contemporánea con todos ustedes. Comenzamos. El libro del que vengo a hablarles hoy se titula El sueño de una teoría final y está escrito por el físico Steven Weinberg, quien en 1979 ganó el premio Nobel junto con Abdus Salam y Sheldon Glashow por crear una teoría unificadora de las interacciones débil y electromagnética. Nos referimos a la unificación electrodébil. Ok, vamos a empezar esta reseña breve del libro El sueño de una teoría final, escrito por el físico Steven Weinberg. Primero que nada, hay que decir que es un libro que fue escrito en los 90, por lo cual no incluye algunos modernos descubrimientos en física de partículas. No obstante, es muy interesante. El capítulo 1, el cual es el prefacio, nos plantea los temas a tratar. Nos habla de qué es una teoría final, de las líneas explicativas y nos da una breve opinión del autor acerca de los atomistas griegos. ¿Y qué es esto? Bueno, los temas a tratar del libro son variados. Incluye aspectos técnicos y filosóficos de la ciencia. Las líneas explicativas podríamos imaginarla como una serie de explicaciones científicas que se suceden unas a otras, como si ponemos las explicaciones de la física y la biología en las ramas de un árbol. eh, en el tronco después podríamos situar las explicaciones de la física cuántica, la cual explica los fenómenos químicos y biológicos. Y en la raíz pondríamos la tan ansiada teoría final, que sería el punto donde convergen todas las explicaciones científicas. En el capítulo 2, titulado Sobre un trozo de tiza, nos habla de la vida de Thomas Huxley, quien era apodado el Bulldog de Darwin, por defender la teoría de la evolución. La defendía en ponencias, en debates, y el autor nos cuenta que en una de esas ponencias Huxley toma un trozo de tiza. Entonces explica sus propiedades químicas con el conocimiento que se tenía en la época del siglo XIX. Y después mm, se nos ofrece una explicación en términos modernos de la teoría cuántica de campos, la teoría, el modelo estándar más precisamente, y nos dice que pues que todas las explicaciones van a ir a dar ahí, ¿no? Actualmente el modelo estándar es la mejor teoría que tenemos para explicar lo que pasa en el universo, aún hoy. También nos habla de la jerarquía de las explicaciones en ciencia. Si bien tanto la ley de Kepler como las leyes de Newton son leyes matemáticas, la ley de Kepler o las leyes de Kepler son explicadas por las leyes de Newton, así que hay una jerarquía, una explica a la otra, es decir, una es más universal que la otra, a pesar de que las dos son llamadas leyes. Bueno, en el capítulo 3 nos habla de el carácter de las explicaciones de la física de partículas frente a las explicaciones de otras ciencias, como la física del estado sólido, y nos dice el autor que, valga la redundancia, las explicaciones de la física fundamental son más fundamentales, sí, o sea, sí son, no son pretensiones de los científicos, así es. También nos habla de los debates en el Congreso frente a la construcción del supercolisionador superconductor, que es un acelerador de partículas. Bueno, no quiero dar spoilers. Bueno, también nos habla de la postura de ciertos científicos y ciertos sectores en áreas del saber científico
y su postura frente al reduccionismo. Bueno, en el capítulo 4 nos empieza a hablar como una pequeña disertación de la historia de la mecánica cuántica. Este, nos dan recorrido sí, histórico. El autor incluso llega a coincidir con algunas personas que fueron las protagonistas de esta historia. Nos habla sobre las interpretaciones y las malinterpretaciones que ha tenido la mecánica cuántica, de forma muy amena. ¿Eh? Aspectos técnicos, sí, nos habla del significado de algunas ecuaciones, de algunos de sus términos, nos habla del origen de la mecánica cuántica y sobre todo algo a destacar, y que yo no había leído en otros libros, nos destaca el problema de los infinitos en las teorías y porque eso a veces es como una piedra en el zapato para los físicos. En el capítulo 5 pues el título nos explica un poco, ¿no? Y habla de un par de historias de este tipo, teoría y experimento, y una en particular es la teoría de la relatividad general. No voy a decir mucho más para no spoilearles. Pero sí es a destacar que habla sobre los sesgos que pueden tener los investigadores, tanto físicos experimentales como físicos teóricos, al hacer su trabajo. En el capítulo 6 nos habla de la belleza de las teorías. Vaya qué tema. Y nos dice que este juicio estético ayuda, sobre todo en campos como la física de partículas, a distinguir de una teoría que puede ser prometedora a una que no. Pero esa no es una belleza a la cual estamos acostumbrados. Se puede encontrar en algunas manifestaciones artísticas, pero no es muy común, según el autor. E incluso este tipo de belleza o algo similar ha ayudado a impulsar los desarrollos en matemáticas, por ejemplo, con el caso de la teoría riemanniana de la geometría. En realidad, Riemann no esperaba que tuviera una aplicación práctica en su momento. Simplemente los matemáticos que trabajaron en esa teoría lo hicieron porque estaban buscando que tuviera un resultado bello al final. Y eso, pues, después tuvo una aplicación física. Interesante cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Bueno, en el capítulo 7 se nota que Weinberg eh, estudió filosofía, además de estudiar cosas de la teoría electrodébil y física. También fue estudiante de filosofía. Entonces aquí hace una crítica a ciertas posturas filosóficas y establece la suya propia. Curioso que cuando te, te muestras contra la filosofía, también estás haciendo filosofía, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, no tengo mucho más que decir. Yo les recomiendo que se lean este capítulo varias veces para que entiendan. Y bueno. Bueno, en el capítulo 8 nos habla del gran avance que hubo durante la primera mitad del siglo XX. Tanto la teoría como los aspectos técnicos avanzaron mucho y muy rápido. Sin embargo, a mediados de los 70, la teoría había avanzado tanto que los experimentos necesarios para comprobar ciertos aspectos de dichas teorías necesitaban de la construcción de grandes máquinas que costaban mucho dinero, como eran aceleradores de partículas, ¿no? Entonces empezó la búsqueda de construir aceleradores cada vez más grandes para comprobar si existían mecanismos como el Higgs, en realidad en la naturaleza. El mecanismo de Higgs es una necesidad de la teoría original del modelo estándar. Y pues bueno, no sabemos el final de la historia, ¿no? Pero eh, durante mucho tiempo se especuló si existía o no existía. Y bueno,
En este capítulo también nos habla de las simetrías como origen de las teorías, como una ruptura de simetría es el origen de la fuerza electrodébil. Sí, muy interesante y tiene muchos detalles, pero así es, todas las teorías surgen de las simetrías, teoría cuántica y teoría de la relatividad. En el capítulo 9 nos habla de la unificación de las cuatro fuerzas fundamentales. Estas serían solo una cuando la energía disponible en los campos fuera suficientemente grande. Esa energía se conoce como energía de Planck. También nos habla del origen de la teoría de cuerdas. Este surge de un intento de explicar la fuerza nuclear fuerte sin recurrir a una teoría cuántica de campos. La fuerza fuerte sería satisfactoriamente explicada después mediante la cromodinámica cuántica. Sin embargo, he aquí el origen de la teoría de cuerdas. También nos habla del mecanismo de Higgs y cómo éste resolvería algunos problemas, o no, encajaría dentro del modelo estándar. En el capítulo 10 especula el autor sobre una teoría final que nos fuera satisfactoria para nosotros, seres pensantes. Quizá una teoría sobre un universo que no dio origen a la vida o en el cual los átomos son inestables y nada existe como la materia bariónica. Quizá ese tipo de teorías finales para esos universos, suponiendo un multiverso, todas esas teorías finales de universos que no son como el nuestro, quizá no podrían satisfacer lo que buscamos en una teoría final. Incluso si hubiera un multiverso, pues todos esos universos estarían desconectados de alguna manera, pero lo veríamos reflejado todos esos otros universos en nuestra propia teoría final, a pesar de que no podamos tener contacto con esos otros universos. Bueno, en el capítulo 11, pues lo primero que puse aquí esto fue lastimar susceptibilidades y sí, si eres alguien muy devoto, puede que las ideas aquí expuestas no te parezcan y te sientas ofendido. Así que, bueno, ahí está el aviso. Aquí el autor critica a la religión, al liberalismo religioso, eh, desde una perspectiva bastante interesante y también habla de los físicos y cómo es que, por ejemplo, Hawking y otros suelen referirse, usar términos como la mente de Dios o incluso Einstein creía en un Dios que se manifestaba a través de las leyes de la naturaleza, ¿no? Cómo los físicos son bastante dados a hablar de Dios más que en otras ciencias. Durante este último capítulo se retoma el tema del supercolisionador superconductor y habla acerca de los debates en el Congreso de los Estados Unidos porque necesitaban el apoyo de los políticos para que les aprobaran el presupuesto para construir esa máquina en Ellis County, Texas, al sur de Estados Unidos. Y bueno, daban sus argumentos, el autor comenta que era un poco surrealista ver por televisión cómo los congresistas hablaban sobre el mecanismo de Higgs y debatían ideas científicas. En la oposición también se encontraban ciertos científicos de otros campos que no eran precisamente física fundamental y que preferirían que ese dinero se gastase en sus propios campos. Y bueno, al final también el autor explica que
estos debates acerca de la ciencia trascienden más allá de la construcción de un colisionador de partículas. Muy interesante la conclusión que da. Y bueno, hasta aquí esta reseña del libro. Quiero decir que en lo personal me gustó y lo volvería a leer con mucho gusto. Gracias.